hablar de economía. Vamos a hablarlo con alguien que ha sido ministro de Economía y es director de Vidensa Consultores. Gracias por atendernos, Luis Miguel Castilla. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la entrevista. Luis Miguel, mi primera pregunta tiene que ver con no un balance del año, sino con la última noticia importante que impacta de alguna forma en la economía y que ha sido el último acto o gesto político de la presidenta Dina Boluarte, que es decretar el aumento de la remuneración mínimo vital a 1.130 soles, estaba en 1.025 soles, o sea, ha subido un 10% más o menos, ¿no? ¿Esto va a tener un impacto serio en la economía, para bien o para mal? Fernando, lo que esto ocasiona es que va a favorecer a muy pocos, básicamente a 5% de la fuerza laboral, y lo que perpetúa es que el 70% o más permanezca en la informalidad, porque este tipo de decretos, aumentos en los salarios, lamentablemente no está respondiendo a los factores técnicos de productividad y de inflación. Y en tanto eso sea el caso, le ponemos la valla mucho más alta a la formalización de la economía. Entonces, esta medida que puede sonar bien intencionada, quizás funcione de manera más efectiva en países que tienen bajas tasas de informalidad, pero no es nuestro caso. Entonces, acá creo que esto, lo que estamos haciendo y lo que ha hecho la presidenta, lamentablemente, es seguir condenándonos a ser un país informal laboralmente. En realidad, en algunos de esos países que mencionas, creo que hay ajustes periódicos que no tienen que estar siendo decretados tras un debate de la comisión que junta empresarios con trabajadores, sino ajustes periódicos de acuerdo a la inflación, ¿no? Eso ocurre incluso en Chile, donde hay muchos salarios que están indexados digamos, una unidad de fomento que es la inflación, pero que va a depender también del nivel de inflación, porque si la inflación puede que suba, ahí los salarios van a subir más. Entonces, creo que lo mejor en el caso de economías de mercado como la nuestra es que los salarios funcionan, digamos, se eleven en función de cuán productivo es un trabajador, porque un trabajador más productivo implica que la empresa puede hacer frente a esos mayores costos salariales. Y vamos Y a en eso. tanto, sí, y en tanto eso se incremente, eso beneficia a Sí, todos. pero vamos a eso, la productividad del trabajador y de la empresa peruana, que en su mayor parte numéricamente es pequeña. Esa productividad se ha contraído en los últimos años. ¿Cuáles son esos factores que hacen que la productividad de la empresa promedio peruana, que contrata muy pocos trabajadores, que ganan más o menos del sueldo mínimo, sea tan baja, y qué habría que hacer para que esa productividad crezca? Creo que hay dos factores centrales. Uno tiene que ver con que todo nuestro marco regulatorio está diseñado para hacer que las empresas permanezcan de tamaño pequeño. El 99% del tejido empresarial nacional son micro o pequeñas empresas. Entonces, por temas regulatorios en el plano tributario, en el plano administrativo, en el plano laboral, no hay ningún incentivo para crecer y el crecimiento empresarial se penaliza. Eso creo que es un factor que explica por qué la productividad laboral ha venido, digamos, cayendo los últimos años. Y lo segundo tiene que ver con la empleabilidad de la fuerza laboral, porque lo que tenemos es que hay un descalce entre lo que el mercado pide y lo que las universidades, centros, institutos de formación superior le dan al mercado, y eso no ha sido, digamos, no ha ido a la par, ese calce. Entonces tenemos ambos temas educativos de largo plazo, capital humano, y todo un tema regulatorio que hace que en el Perú, Fernando, tengamos 25 puntos porcentuales adicionales de informalidad para nuestro nivel de ingreso. Y esto en gran medida responde a ese marco regulatorio tan engorroso que tiene el Mira, es país. importante lo que tocas, no solemos hablar de eso, pero es importante porque tiene que ver con la promesa del Perú para los jóvenes, ¿no? Estoy estudiando algo que me va a ubicar de una forma que tenga ingresos suficientes y que sea productivo en el mercado, y ahí está señalando que las universidades
no tienen una orientación de mercado y quizá falta este componente importantísimo en otros países que es la educación técnica, ¿no? Los institutos de educación técnica que tendrían que estar concebidos expresamente para lanzar jóvenes productivos al mercado. ¿Qué habría que hacer allí? Bueno, yo creo que es un tema de política pública, por un lado, y que de hecho se ha priorizado más atender una mayor demanda, pero no necesariamente procurar que la oferta sea de calidad. Y estamos en un mundo muy cambiante en el cual ciertas destrezas y habilidades están cambiando, ¿no? La tecnología está haciendo que algunas devengan obsoletas y otras que se comiencen a ser más demandadas. Entonces, creo que es un proceso continuo de trabajo muy cercano entre el sector privado y las entidades públicas que se crean y crear entidades de formación y crear entidades de formación que sean de calidad, cosa que lamentablemente hemos visto que en el país no ha sido, digamos, el caso. Y la educación técnica, tecnológica, creo que ha sido de alguna forma subordinada a la educación universitaria. Y creo que tenemos que cambiar ese orden y ponerlo, digamos, la educación mucho más de destrezas y habilidades a la par de la educación formal superior. Sí, estamos tocando un tema muy interesante. La educación tiene mucho que ver con la economía. Siendo las 9:15 de la mañana, nos vamos a una pausa y seguimos conversando con el economista y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Estamos en Ampliación de Noticias, aquí los saluda Fernando Vivas y estábamos conversando con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, para un balance y perspectivas de lo que nos espera para el próximo año 2025. Estábamos viendo aspectos como el papel de la educación en la economía, pero ahora quiero pensar, proyectarnos al 2025 con el crecimiento que tenemos, 3.1, 3.2, con el déficit fiscal, ¿no? Que se acerca a 4, que el ministro de Economía, José Arista, dice que no hay que preocuparse tanto por esto, por las reglas fiscales. ¿Qué nos espera para este año 2025? Ya sabemos que tenemos un ejecutivo bastante de manos abiertas respecto a los requerimientos del Congreso y estamos en año preelectoral. Todo eso, eh, ¿qué riesgos entraña para la economía? Y a pesar de esos riesgos, ¿qué se puede hacer que favorezca a algunos sectores? Creo que el hecho que el año esté cerrando con crecimiento elevado, probablemente el trimestre con mayor crecimiento, le va a dar una viada a un buen inicio el año 25. Si vemos, todos los sectores o la mayoría de sectores están creciendo, y esto es positivo porque va a haber una inercia que va a depender que continúe y tengamos un crecimiento parecido al de este año, el año entrante, en tanto la inversión privada se recupere. Los últimos 2 años, Fernando, la inversión privada no ha crecido. Este año va a crecer 2%. Para que pueda crecer más el año entrante, se requiere obviamente un entorno de mayor estabilidad y certidumbre. Y esto puede ser abortado por el inicio del proceso preelectoral, como bien mencionaste en tu pregunta. Y el segundo factor que yo creo que puede ser complejo, aunque probablemente lo veamos más el 26 que el 25, sea que el mundo hoy día está siendo amenazado por una serie de ola proteccionista, empezando por el gobierno de Estados Unidos, y eso puede frenar el crecimiento del comercio internacional del cual dependemos de manera importante y puede introducir presiones y volatilidad a la baja en precios de commodities que exportamos como el cobre. Entonces podemos empezar muy bien el año y la segunda mitad puede estar, digamos, amenazada por estos dos riesgos que menciono. Hay en medio de todo este panorama, entonces, el año electoral es año de incertidumbre y estas tendencias en el mundo, sobre todo las anunciadas ya por el presidente electo Donald Trump, pero hay en el Perú, y tiene que ver con esto último, una narrativa que es esperanzadora, no solo en el empresariado, sino en muchos sectores del país, en muchos de los agentes económicos que también involucran al ciudadano y que es esta esperanza de Chancay y la China, ¿no? Y además que, bueno, pues si Trump se pone proteccionista, la China no necesariamente se pondrá y exportaremos más a la China. Que un economista con cabeza fría y con tu experiencia,
¿Cómo ves esta narrativa de la esperanza china a través de la conexión de Chancay con Shanghái, que hasta parece que los términos han nacido para estar en la misma ruta? ¿Cómo ves esta narrativa? La veo muy, muy positiva, pero como tú has dicho, es una promesa, es una esperanza. No es una realidad hasta que no tengamos suficiente volumen de comercio y carga que transite por ese puerto. Y eso va a depender de las inversiones complementarias que se hagan en materia de infraestructura de transporte que unan los centros de producción con el puerto. Vemos que lamentablemente cuando se ha ampliado la capacidad de puertos, por ejemplo el puerto de Callao, cuando se duplicó su capacidad, hubieron muchos problemas de congestión que evitaron, digamos, de trasladarle ahorros de costos logísticos a los exportadores. Entonces, creo que en función de que podamos unir el puerto no solamente al interior del país, sino con mercados internacionales que pueden incluir cabotaje con los países vecinos, unir a Brasil, que es el gran mercado que China está apostando, veríamos una actividad mucho mayor. Entonces yo anticipo que el efecto vamos a verlo probablemente de acá a unos 4 o 5 años, pero definitivamente este es un proyecto de aquellos que puede cambiar la historia del país y esto es positivo por donde se le vea. En un mundo en el cual hoy día puertos como Panamá están siendo presa de la geopolítica y de amenazas, y creo que tener un puerto situado en nuestro país no solamente motiva el comercio, no solamente motiva la generación de nuevas actividades, sino la atención del mundo y puede nuevamente ponernos como un hub estratégico, dada nuestra posición estratégica en Sudamérica. Ahora, esa promesa y esa narrativa va acompañada de otros derivados, ¿no? Que no solo vamos a exportar materias primas, sino que habría en la zona, y se piensa ya en Ancón, un parque industrial que haría que lo que se exporte tenga más valor agregado. Esa es parte también de la narrativa, digamos, ya más especializada, ¿no? ¿También es creíble esa parte? Mira, es creíble en tanto nuestras ventajas competitivas atraen ese tipo de industrias, que no se atraen necesariamente con incentivos tributarios. Yo creo que eso es un cuento, digamos, una ficción. Acá se va a venir si es que se puede aprovechar el acceso preferencial que tenemos en los mercados asiáticos, los cuales es una realidad cierta, en tanto los costos logísticos sean suficientemente atractivos, en tanto haya seguridad, en tanto haya infraestructura, en tanto haya, digamos, las condiciones habilitantes mínimas que atraigan esa inversión. Yo creo que hay una excelente oportunidad, pero esto no se va a hacer de la noche a la mañana, especialmente en un entorno en el cual el horizonte de planeamiento pues, se ve reducido a los siguientes 6 o 12 meses, como lamentablemente ocurre en nuestro país. No se puede plantear este tipo de inversiones si no hay un horizonte de claridad digamos, de años. Y lo que tenemos es, lamentablemente, amenazas a ese horizonte por todos los temas que mencionaste al comienzo, ¿no? Populismo legislativo, incertidumbre política de cara a las elecciones y una crisis también de inseguridad muy fuerte, no solamente jurídica, como ha ocurrido en muchos casos, sino ciudadana. Entonces, creo que en la medida de que estos factores se atenúen, y se pueda potenciar, indudablemente tenemos, creo yo, las ventajas para poder industrializar a partir de nuestras ventajas comparativas. Y eso podría ocurrir ciertamente, pero no va a ser espontáneo y involucra un trabajo muy articulado y fuerte entre el sector privado y las autoridades. Ahora, volvamos a un tema que tiene que ver con la incertidumbre, el déficit fiscal, originado en buena parte porque el Ejecutivo, presionado por el Legislativo, pues lleva a cabo y prolonga algunas medidas deficitarias, ¿no? Que son estas exoneraciones o rebajas de impuestos, regímenes especiales, eh,
creación de universidades que no están planificadas. Todo esto va a seguir. El ministro José Arista ya ha dicho que no habría que preocuparse demasiado por no respetar las reglas fiscales. Y incluso al presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, en una entrevista en Semana Económica, le dijo una palabra muy fuerte, le dijo inepto por insistir en estas recomendaciones de respetar las reglas fiscales. ¿Cómo ves ese panorama allí? Me apena mucho y lamento que el ministro, que es el responsable de conducir la política económica del país fuera digamos, con excepción de la monetaria, tenga que apelar, digamos, a adjetivos para defender una gestión bastante deficiente, en mi criterio. Si hay algo en lo cual podemos nosotros sentirnos orgullosos, ha sido el manejo disciplinado y prudente de nuestras finanzas públicas. Y acá en este deterioro de las cuentas públicas hay una corresponsabilidad. Creo que no solamente es el Congreso al cual usualmente le echamos la culpa y es gran, digamos, parte de todo este desbarajuste. Tenemos, por un lado, al Tribunal Constitucional, que ha aupado a los legisladores a tener iniciativa de gasto con interpretaciones bastante antojadizas, y al propio Ejecutivo, que no solamente ha sido permisivo, sino que ha fomentado también el crecimiento del gasto rígido, el gasto corriente, y que no ha puesto pues, un pare a estos despropósitos, no solamente de aumentar el gasto, sino de comenzar a erosionar la base de ingresos tributarios. Yo creo que un ministro que diga que las reglas fiscales no son importantes, pues no está ejerciendo bien su labor. Yo no puedo concebir que un presidente del Banco Central diga que el rango de inflación que tiene no es importante. Obviamente que es importante, habrá razones que expliquen desviaciones temporales, pero decir de que eso no es importante es claudicar a la labor central, que es el manejo de la hacienda pública, del gasto público, y obviamente no podemos dar por sentado de mantener de manera eterna nuestra solvencia si es que no respetamos las reglas que nos han servido justamente a ser un país solvente. No podemos tomarlo por sentado, Fernando. Entonces yo lamento las declaraciones y espero que el año entrante haya mayor conciencia. Creo que el hecho de cuando se haga la regularización del impuesto a la renta va a ayudar porque el incremento en el precio del cobre va a hacer que las empresas mineras paguen más impuesto a la renta. Eso va a ayudar momentáneamente, pero creo que es en la actitud y es en el sesgo, digamos, que le baja un poco la importancia a algo que es absolutamente vital en el manejo fiscal, que es la institucionalidad, sea el Consejo Fiscal, la regla fiscal o el compromiso con la sostenibilidad, que es lo que hemos tenido y que es lo que sostiene el grado de inversión del país. Muchísimas gracias, Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y director de Evidenza Consultores, por este panorama de lo que nos espera en la economía en el 2025. Y siendo las 9:20.